Muy buenas a todos, mi nombre es José Juan Daniel Flores, soy de la carrera en Sistemas Automotrices, tercer cuatrimestre Grupo A, y hoy les vengo a hablar sobre el motor Wenkel. El motor Wenkel surge en 1950 por Felix Wenkel. Las partes que componen al motor Wenkel son la carcasa posterior, el alojamiento del rotor, carcasa intermedia, carcasa frontal, múltiple de admisión 1 y 2, la válvula de aceleración eléctrica, engrane estacionario, el rotor, el eje excéntrico, el múltiple de escape, y todos estos elementos son normalmente hechos a base de aleaciones de aluminio, ya que este motor es ligero y tratan de hacer que siga esa característica por medio del aluminio. Por otra parte, el aluminio nos ayuda a la refrigeración, pero sufre mucho desgastamiento, por lo cual en otras ocasiones se utiliza el acero y el hierro para hacer estas partes, para que tengan una mayor resistencia. Bueno, este motor Wenkel, a diferencia del motor convencional que tiene un movimiento axial hacia arriba y hacia abajo, el motor Wenkel convierte la dirección de presión en movimiento giratorio. Tanto el motor de pistón y el motor rotativo se basa en la presión de expansión, crea una combustión de mezcla aire-combustible. La diferencia entre los mecanismos de los dos motores es la forma en que la presión de expansión se utiliza en el motor del pistón para presión de la expansión empuja el pistón hacia abajo y la fuerza mecánica se transfiere a la biela, que provoca la rotación del cigüeñal. En el caso del motor rotativo, la presión de expansión se aplica al costado del rotor, obteniendo como resultado que uno de los tres lados del triángulo sea forzado hacia el centro del eje excéntrico. Este movimiento está formado por dos fuerzas divididas. Una es la fuerza hacia el centro del eje de salida PB y la otra es la fuerza tangencial FT, que hace girar al eje de salida. Este motor está compuesto por un rotor de tres lados. Los sellos se encuentran en los vértices del rotor. Además, el rotor dispone de un engranaje interno que está engranado con un engranaje fijo. Este engranaje fijo está sujeto en la carcasa y asegura el movimiento correcto del motor. El rotor se encuentra en una cámara con bujías. En el fondo de la cámara se encuentran dos orificios, el cual una es de entrada y la otra es de salida. Una vez que el rotor se pone en movimiento, el rotor gira y transfiere la energía cinética a un eje excéntrico, que acciona las ruedas. El motor es de combustión interna, de típico ciclo de Otto, para generar energía cinética. Durante la primera fase, el rotor gira y absorbe la mezcla de aire-combustible. Debido a la caída de presión después, en la segunda fase, comprime la mezcla. La bujía la encenderá en la tercera fase. Esto hará girar el rotor y en la cuarta y última fase expulsa los gases. El motor Wenkel no se creó en masa, ya que Mazda lo tuvo como forma exclusiva y evitó que se propagara el desarrollo de esto por parte de otras terminales. Otra razón era que nadie invertiría en este motor, que puede cumplir con las mismas funciones que un motor Otto. Por otra parte, el motor Wenkel tiene un problema de rendimiento y por este motivo nadie invirtió en ello para poder mejorarlo. Otros problemas era que los sellos se desgastaban demasiado y además tiene una gran contaminación por su mala combustión, ya que el combustible no se quema del todo. Por todos estos motivos no se produjo en masa. También el costo de mantenimiento es un gran problema, ya que como es un modelo de motor muy poco conocido y difundido, el mantenimiento es más difícil porque no siempre se consigue quien tenga la debida formación en esta clase de motor.
Se requiere de muy buena sincronización en los diferentes componentes del motor, ya que se debe evitar que la mezcla enciende cuando el pistón rotatorio esté en una posición inadecuada. Si el encendido llega a ser precoz, el empuje se haría hacia el lado contrario y esto podría dañar el motor. Pero una de las ventajas de este motor es que es muy sencillo, tiene muy pocas partes y a su vez muy pocas piezas móviles y tiene gran durabilidad. Se tiene una suavidad de marcha en los motores rotativos. El movimiento giratorio tiene un solo sentido y no sufre variaciones a los que se someta el pistón. El motor está equilibrado con contrapesos giratorios intermitentes que suprimen cualquier tipo de vibración. Tiene un menor peso. Este motor tiene un menor peso. Este motor tiene menos piezas con respecto a los pistones. Además, los motores se construyen habitualmente en 2 o 3 rotores. Por ello es posible que se consiga un peso final menor. Los motores rotativos o Wankel son motores que funcionan a gasolina desde su época dorada hasta la fecha. Se intentaron hacer varias versiones del motor Wankel en versiones diésel, incluyendo por una parte a Royce, pero no hubo caso, dado que el diésel es combustible muy espeso, con menos reacción y más potencia. No funciona correctamente debido a que en la cámara de combustión del motor Wankel está ausente los puntos calientes. Con gasolina con 87 de octanaje es suficiente para este tipo de motor. Los motores Wankel son muy buenos pero tienen demasiadas desventajas y más que nada da una gran contaminación en el ambiente y son muy costosos en darle mantenimiento. Por ende no es conveniente usarlos, dado que no puede ser funcional con el diésel. Este motor no se le ve futuro y solo queda en las memorias de todos, ya que no se le ve funcionamiento en el futuro, ya que en el futuro vienen los motores eléctricos y este motor no tendrá funcionamiento en ese futuro.